Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este programa de Medicina TV a través de Televisión Universitaria. Un saludo cordial al departamento de Chuquisaca, al interior y exterior del país, a través de la onda satelital de este medio de comunicación. En esta ocasión tenemos la grata presencia del doctor José Sandoval. Él es responsable del programa VIH-Sida en nuestro departamento. Doctor, bienvenido a este programa, bienvenido a Televisión Universitaria. Buenos días a toda la distinguida audiencia, que día a día sigue el programa a nivel departamental. Muy bien, vamos a habilitar, como de costumbre, el teléfono fijo de Televisión Universitaria y el WhatsApp correspondiente para las consultas de la amable teleaudiencia. Lo que queremos es tocar aspectos importantes que tienen que ver con el mal del SIDA. ¿Qué hace la sociedad frente al SIDA? ¿Qué hace el Estado frente al SIDA? Y la moral frente al SIDA. En este aspecto comenzamos a desarrollar este aspecto del trabajo del programa VIH-Sida en el departamento de Chuquisaca. Doctor Sandoval, por favor. En realidad, ya dentro de esta epidemia, en realidad pandemia establecida a nivel mundial, lo propio nacional, departamental y local, en cuanto a la curva epidémica de los casos de VIH se refiere, es que ya con esta incidencia sostenida, este aumento sostenido de casos año tras año, de manera exponencial, inclusive ya para las últimas 3 gestiones, se ha determinado realizar mayores acciones de vigilancia y prevención, vigilancia epidemiológica y prevención a nivel departamental en el marco del CODE-SIDA, el Consejo Departamental de Prevención del VIH-Sida, que lo comprenden y forman el sector salud a través del CEDES y obviamente toda su cascada de dependencia, el sector educativo a través de la Dirección Departamental de Educación y toda su cascada de dependencia, por supuesto, colegio médico, universidad, distintas organizaciones e instituciones involucradas con la temática, es que se han determinado diversos planes en esas 2 líneas principalmente. Prevención de primaria a cuaternaria, vigilancia epidemiológica, que básicamente es el acceso a la atención médica y el principal, el acceso al diagnóstico de las ITS, junto con ellas obviamente el VIH, trabajar en lo que es el estigma, la discriminación, en lo que es la sostenibilidad de la respuesta departamental al VIH con presupuestos asignados en los 29 municipios del departamento y también la gobernación para las acciones de prevención y vigilancia fundamentalmente que se están dando al VIH y la rectoría que la tiene el Servicio Departamental de Salud en torno a esta temática. Se ha declarado alerta naranja y esa es la preocupación que hay en la ciudad de Sucre y el departamento de Chuquisaca. ¿Cuáles serían los factores para que lleguemos a este extremo de declarar alerta naranja, doctor? Como dije hace un momento, esta epidemia es joven todavía, tenemos algo más de 30 años a nivel mundial y también nacional a partir del 84 a la fecha que se han diagnosticado los casos y en el departamento de Chuquisaca recién del 91 a la fecha tenemos casos registrados de VIH. Al ser una epidemia joven, esperamos dentro de la curva epidémica un ascenso de casos hasta que lleguemos a una meseta y después con las actividades de prevención o acabándose los susceptibles, se pretende o se espera siempre una bajada de casos. Nosotros estamos en la fase inicial, estamos diagnosticando los casos, ¿ya? Sin embargo, esperamos normalmente, en proyección, entre un 5 a 15% más casos por año en el actual contexto de la epidemia. Sin embargo, esta gestión ya estamos con más del 60, más del 50% de casos en relación a la gestión pasada. Es por eso que inclusive ya el mes de marzo con 89% más casos en relación a la gestión pasada, como sistema departamental se declaró alerta naranja, con lo cual los servicios de salud, el marco completo del CODE-SIDA están realizando y priorizando actividades de prevención fundamentalmente y de vigilancia epidemiológica que también está inherente a la prevención secundaria para obviamente tratar de controlar esta epidemia en los grupos en donde hoy por hoy se ha concentrado.
Recordemos que hace 5 años no se realizaban ni 10.000 pruebas rápidas a nivel departamental. Desde hace 2 años, un año atrás, estamos realizando alrededor de 50.000 pruebas rápidas por año. ¿Ya? Antes solamente se realizaba embarazadas, ahora es gran parte de la población en general, en especial jóvenes, que están accediendo a esta prueba de manera gratuita, por supuesto, confidencial y felizmente oportuna, puesto que hace 5 años diagnosticábamos un caso de VIH por un caso en etapa SIDA, es decir, nuestro diagnóstico era muy tardío. Los casos en etapa SIDA obviamente se diagnosticaban en nosocomios de tercer nivel, ya muriéndose por infecciones oportunistas. En cambio, hoy, 5 años después, tras haber establecido más de 10%, más de 10 veces más servicios de salud y más de 5 veces más pruebas rápidas, estamos diagnosticando 10 casos en etapa VIH por 1 en etapa SIDA. Esto hace mucha referencia en el diagnóstico oportuno, puesto que estos casos en etapa VIH son asintomáticos en quienes el tratamiento antirretroviral es muy efectivo para lo que es el control de la viremia, para lo que es el control y la prevención secundaria y terciaria principalmente. En cuanto a los protocolos, el anterior programa habíamos invitado a los del Seguro Estudiantil Universitario y nos hablaban de la alta incidencia en la población estudiantil universitaria, que hasta cierto nivel son responsables ellos, una vez detectado el caso, pasa a jurisdicción del programa del VIH-Sida. ¿Cuáles son esos protocolos a continuar, doctor? En realidad, la epidemia se concentró en poblaciones jóvenes, sí, dentro de ellos adolescentes, y dentro de estos jóvenes, lamentablemente, también universitarios. Y eso es paradójico, puesto que el universitario tiene mayor capacidad cognitiva, educación superior, por supuesto, y conoce, pero el problema es que no practica las medidas de prevención. En ese sentido es que de lo que teníamos 1 o 2 casos hace 5 años en universitarios, solo este año tenemos ya 29 casos al mes de septiembre. 29 casos solo este año. Y el año pasado 19, el año pasado 18, han ido aumentando también los casos, pero ha sido dramático el aumento de casos para esta gestión. Es por eso que las acciones de vigilancia y prevención se han concentrado también de manera específica y de manera especial, selectiva para los jóvenes, adolescentes, población gay bisexual, principalmente en el municipio de Sucre, y población universitaria en el municipio de Sucre y en todos los alrededores también, donde contamos con casas de estudio superior. A partir de que una persona se diagnostica, ya tal cual lo establece la ley 3729, concurre una atención multidisciplinaria integral gratuita y principalmente el acceso al tratamiento específico para lo que es el VIH mediante tratamiento antirretroviral, mediante fármacos antirretrovirales, los cuales de manera selectiva y por distintos mecanismos inhiben la replicación, la multiplicación del virus, y al evitar que el virus se multiplique a través de distintos esquemas, reduce la carga viral, la cantidad de virus en la sangre y fluidos corporales, y con el pasar del tiempo también vuelve a reconstituirse, vuelven a aparecer nuevamente las defensas para que el paciente ya pueda tener una vida normal. Si un paciente se diagnostica en un estadio VIH asintomático y recibe tratamiento antirretroviral, este va a ser muy efectivo en tanto el paciente sea adherente al tratamiento, y con el pasar de los años va a tener igual una misma o igual o más, inclusive si es que cumple bien las expectativas y los tratamientos que le indica el médico, igual o más expectativa de vida en relación al promedio de la población. Perfecto. Dentro de la consulta que tenemos doctor, ¿qué es el SIDA? ¿Por qué se llama SIDA? ¿Y cómo se transmite esta infección del VIH? Por favor. En realidad, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? Y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la última etapa de la infección por el VIH. Es la etapa en la cual ya empiezan a aparecer infecciones, enfermedades que las llamamos oportunistas porque aprovechan la baja en el sistema inmunitario, la baja en las defensas, para enfermar al paciente con mayor gravedad. Laboratorialmente nosotros realizamos el monitoreo, el recuento de los linfocitos TCD4, TCD8
el linfocito TCD4, el principal atacado por esta patología, para determinar más o menos también junto con la parte clínica el estadio clínico del paciente. Cuando está con menos de 200 de CD4, ya empiezan a aparecer distintas y diversas infecciones oportunistas que están aprovechándose, obviamente, de esta baja de defensas para enfermar al paciente con mayor gravedad. Es en esta última etapa en donde existe mayor mortalidad. Es más, un estudio que se realizó el 2013-14 sobre mortalidad de infecciones oportunistas en el eje troncal y Chuquisaca nos ha determinado un 48% de letalidad del VIH, de la infección por VIH en etapa SIDA a un año de diagnóstico. Es decir, que todos los pacientes que se diagnosticaban ese año o anteriores años también, porque era retrospectivo el estudio, en etapa SIDA, 48%, la mitad se moría en ese mismo año, en el transcurso de un año. Es por eso que para nosotros ha sido muy importante el establecer una red de diagnóstico laboratorial, ampliar la misma principalmente a las poblaciones donde hoy por hoy la epidemia está concentrada, para que primero las diagnostiquemos de manera temprana, oportuna, y obviamente evitemos esa letalidad, esa mortalidad que produce per se la etapa SIDA en referencia a los pacientes. Y con ello, felizmente estamos consiguiendo muy buenos resultados con los diagnósticos oportunos, con las adherencias al tratamiento, con las cargas virales no detectables. Y en salud pública eso determina mucho que el paciente, cuando está con un buen tratamiento, es adherente al mismo, sigue las indicaciones médicas, no va a llegar a un estadio avanzado, es decir, a una etapa SIDA, y lo principal para la salud pública, se pierde a la mínima expresión la capacidad de transmisión del VIH por cualquiera de las tres vías, es decir, se va a cortar la cadena de transmisión. Quisiera que incidamos en este aspecto, doctor. ¿Qué diferencia hay entre ser portador y ser enfermo del SIDA? En realidad el término de portador es un término que al inicio de la epidemia se ha manejado mucho, ya que ya no lo realizamos ya hace más de 10 años para la parte técnica, puesto que es un tema que genera mucho estigma y discriminación. O sea, el portar el VIH, como se decía antes, no es como portar un arma, ¿no es cierto? Ya a la red de personas que viven con el VIH, la red BOL, Viven Positivo, distintas instituciones, ya junto con el programa nacional, los programas departamentales, hemos eliminado esa terminología. Ya no existe esa terminología de portador del VIH, ya porque no es como portar un arma. Enfermo de SIDA, sí, porque ya la parte y la última etapa de la infección por el VIH, la etapa SIDA, como lo he explicado hace un momento, ya existen distintas infecciones, enfermedades oportunistas que obviamente en muchos de los casos van a determinar el fallecimiento del paciente si se llega a esta etapa. Ya se habla de enfermedad en relación a la infección por VIH únicamente en la etapa SIDA. Después, en la etapa VIH, se habla de infección por el VIH. Por eso es que el VIH es una infección de transmisión sexual más. Hay una consulta de un amable televidente. Doctor, soy cochabambino, por una temporada vengo a vivir a la ciudad de Sucre y le consulto, me dijeron en Cochabamba que soy portador. ¿Esto quiere decir que estoy enfermo de SIDA? En realidad, bueno, es un término que, como les digo, estamos quitándolo. El término correcto es PBV, persona que vive con el VIH. Y si está en etapa SIDA, PBVS, persona que vive con el VIH en etapa SIDA. ¿Ya? Lo que manejamos ahora es que cuando realizamos el diagnóstico de una persona no le decimos como antes, esos términos muy estigmatizantes, muy discriminadores, tienes SIDA, estás sidoso, como se manejaba anteriormente, se dice, estás y vives con lo que es el virus del VIH, eres PBV, persona que vive con el virus del VIH, no portador, no sidoso, se maneja con esa nomenclatura a nivel internacional y bueno, pues también nacional. Perfecto. ¿Cuántos portadores existen en el departamento de Chuquisaca? Ninguno. ¿Tienes datos estadísticos? Ninguno. Acabo de decir que ya no manejamos el término portador. Manejamos personas que viven con el VIH actualmente en el departamento, vivas, tenemos alrededor de 500. ¿Ya?
Sin embargo, son más de 650 las que se han diagnosticado desde el 91 a la fecha en el territorio departamental. Y obviamente eso ha determinado, y las últimas 5 gestiones se han diagnosticado casi 8 de cada 10 de esas personas. Es decir, todo el trabajo que se está realizando en cuanto a vigilancia, acceso a la prueba rápida, las últimas gestiones, va a determinar un aceleramiento en lo que es el control de esta patología a nivel departamental. Es por eso que a nivel nacional se estima que al 2025-27 se tenga recién la meseta, es decir, se empiece a controlar recién la epidemia a nivel nacional. Nosotros, con el aceleramiento que hemos tenido en cuanto al acceso a la prueba, vigilancia epidemiológica activa en nuestras redes de servicios de salud, estimamos que el 2022-23 ya vamos a estar nosotros en una meseta epidemiológica para que los siguientes años, si es que seguimos realizando de manera holística todas las instituciones y la población en general apoyando las actividades de prevención, recién empecemos a bajar la casuística. ¿El SIDA es incurable, doctor? En realidad, el SIDA es una etapa. Lo que curamos de esta etapa son las infecciones oportunistas. La mayoría, una gran parte, son curables de las infecciones oportunistas. El VIH, per se, actualmente no tiene un tratamiento curativo, ¿ya? El tratamiento que se toma mediante antirretrovirales, ARVs, lo único que realiza por distintos mecanismos, ya sea en la replicación viral o a nivel enzimático, de manera competitiva y no competitiva, inhibe la replicación del virus, evita que el virus se multiplique. Y es por eso que si es que el paciente deja de tomar el tratamiento, el virus va a volver a multiplicarse y muchas veces con más fuerza, generando inclusive una posible resistencia a los antirretrovirales, resistencia secundaria, obviamente una mala adherencia generalmente, y eventualmente va a determinar quizás algunos cambios de esquemas a antirretrovirales un poco más de segunda línea, tercera línea, drogas de rescate que son más fuertes ya para lo que es el paciente. Pero con el tratamiento antirretroviral, de por vida, el paciente puede hacer su vida normal. El tratamiento no cura el VIH, no elimina, no lisa el virus. Lo único que hace es mantenerlo quieto y evitar que éste se multiplique. Es por eso que el tratamiento es de por vida. ¿Cuáles son esos fármacos que se utilizan en la actualidad contra el SIDA? Los llamamos antirretrovirales, ARVs. A partir inclusive de 90 han empezado a aparecer distintos grupos, principalmente los inhibidores de proteasa. A partir de ese año justamente hemos empezado a hablar incluso de tratamiento antirretroviral de gran alcance, TARGA, y actualmente se están desarrollando en distintas casas, obviamente farmacológicas, distintas casas que se generan obviamente a la fabricación de moléculas para antivirales, antirretrovirales, muchos antirretrovirales que ya van a determinar inclusive una prolongación en la toma de los mismos. Ahora, desde el 2012, bajo la estrategia 2.0 de la OMS, estamos reduciendo la cantidad de antirretrovirales que toman los pacientes, no en medicamentos en sí, sino en comprimidos. Hasta antes del 2012 tomaban alrededor de 5 hasta 10 comprimidos por día, en distintas tomas, en la mañana, media mañana, para dormir, al mediodía, que obviamente determinaba una mala adherencia, que el paciente no tome bien el tratamiento. Ya desde el 2012 a nivel nacional se compró, primero con el Fondo Mundial, lo que es nuestro medicamento estrella, se puede decir, que es el tenofovir, efavirenz y la lamivudina, que viene estos 3 antirretrovirales en un solo comprimido de dosis fija combinada de toma única diaria, es decir, 3 medicamentos que vienen en un comprimido que lo toman una sola vez al día. Un comprimido por día es el tratamiento actualmente del VIH, no complicado obviamente en etapa SIDA, y sin otras infecciones oportunistas, con el cual el paciente ha determinado una mejor adherencia al tratamiento y para nosotros una mejor supresión de la carga viral para determinar y cortar de mejor manera también y eficiente lo que es la cadena de transmisión. Las pruebas las proporcionan el Estado o las personas a través del seguro, porque en el Seguro Social Estudiantil, por ejemplo, solo se proporcionan 1000 pruebas. 1000 pruebas
mensual, anual. Esa es la relación que ahorita me acaban de consultar. En realidad, ¿Hay la algún ley 3729 te establece que el acceso a las pruebas rápidas de VIH sean gratuitas, priorizando las poblaciones en donde se encuentra concentrada la epidemia. Y eso lo hemos también dado a través de instructivos, obviamente en concordancia con la ley 3729, que es la ley de la prevención y de la atención integral a las personas que viven con VIH, ley de prevención del VIH y atención integral multidisciplinaria de las personas que viven con el VIH. No existe un límite de pruebas para que puedan adquirir las distintas entidades territoriales autónomas a nivel nacional, ¿ya? A nivel nacional nos dan un stock de pruebas rápidas de VIH que las distribuimos en los 28 municipios, en los más de 407 servicios que se tienen a nivel departamental. A nivel departamental, la gobernación a partir del año 2012 también realiza compras de pruebas rápidas, y a nivel municipal se hace lo propio. Recordemos que la salud es un derecho concurrente, es decir, no es únicamente del gobierno central o departamental o municipal la obligación de invertir solos en lo que respecta a la salud. En ese sentido es que tanto el gobierno central, departamental y los gobiernos municipales, y en muchos casos instituciones, realizan la inversión con todo el respaldo jurídico o a través de la normativa vigente, desde la Constitución Política del Estado hasta la Ley 3729. No hay un límite de pruebas que puedan comprar. Eso lo determinan obviamente por relación de consumo, ¿no? Si en un servicio de salud realizan 1000 pruebas mensuales, tiene que garantizar 1000 pruebas mensuales, 12.000 pruebas anuales para la población que está requiriendo. Lo mismo en el seguro universitario, tiene una población grande de estudiantes, y recordemos que en esta población han crecido la incidencia, la prevalencia de lo que es el VIH y de todas las infecciones de transmisión sexual. Es por eso que tiene que determinarse desde este subsistema de salud que tiene la universidad el hecho de, primero, hacer vigilancia epidemiológica activa. Lamentablemente, el seguro social universitario, el seguro estudiantil, se dedica únicamente y de manera prioritaria a lo que es la parte asistencial, atender la enfermedad, pero muy poco se realiza en la parte de prevención, prevenir la enfermedad en acciones ya de proyección comunitaria, y muy poco también en la parte de vigilancia epidemiológica activa, es decir, salir a buscar casos a través generalmente de un diagnóstico laboratorial. Es por eso que para la parte de VIH es muy importante que en la parte del seguro social estudiantil se pueda determinar de manera prioritaria el poder ofertar esta prueba a todos los estudiantes. Nosotros estamos actualmente en un estudio de prevalencia de segunda generación, porque le hemos añadido una encuesta CAP también en estudiantes universitarios, que ya, estamos en la fase ya de análisis. En un mes más vamos a tener los resultados y vamos a determinar ya la prevalencia del VIH puntual en lo que son universitarios y sus factores de riesgo asociados también, que básicamente van ligadas a las prácticas sexuales inadecuadas sin uso de condón. ¿Se puede cuantificar el riesgo de contagio del VIH por transfusiones de sangre contaminada, doctor? En realidad, por accidentes con exposición a sangre, sí. Por transfusión sanguínea, ya desde hace varios años se ha cortado lo que es la transmisión del VIH, ya que todos los bancos de sangre realizan serologías ya desde hace muchos años, no solamente para lo que es el VIH, lo realizan para la hepatitis B, C, para lo que es la sífilis, el VIH, por supuesto, Chagas, para evitar justamente estas transmisiones de estas patologías por lo que son las transfusiones sanguíneas. Paciente, persona que va a cualquier servicio de hemoterapia y va a recibir un paquete de sangre de cualquier tipo, tenga la certeza de que ese paquete ha sido tamizado, ha sido sujeto a pruebas laboratoriales de las patologías antes mencionadas, y que no tiene ninguna de estas y es apto para poder transfundirse. Lo que no pasaba hace
7, 8 años atrás, puesto que había inclusive unidades transfusionales en servicios de salud de primer nivel, en donde inmediatamente de una bolsa de sangre sacaban la sangre y casi sin hacerle ningún tipo de serología más que el grupo sanguíneo, transfundían a otro paciente en casos de emergencia. Hoy por hoy eso está cortado, solamente se realiza en los bancos de sangre la dispensación de los paquetes y de las unidades, obviamente, de hemoterapia, y estas salen sin ninguna patología. Si es que se llegase a diagnosticar VIH, hepatitis B, C, sífilis en los bancos de sangre, se nos refiere a estos casos para que les hagamos el seguimiento y tratamientos respectivos. Pero esas unidades obviamente no se utilizan. En cuanto a, con lo cual se ha reducido a 0% la probabilidad de transmisión a través de transfusiones sanguíneas. En cuanto a la probabilidad de transmisión a través de exposición a la sangre, que lamentablemente pasa mucho en personal de salud, sobre todo que está expuesto a este virus, existe un 0,3% de probabilidad de transmisión, es decir, 3 en 1000. De 3 accidentes con exposición a sangre, fluidos corporales, con fuente de paciente que vive con el virus del VIH-PBV, 3 pacientes en cada 1000 podrían eventualmente transmitirse el VIH, para lo cual tenemos nosotros un tratamiento profiláctico en base a antirretrovirales, que el paciente o el personal de salud que ha sido expuesto a este virus mediante este accidente, lo toma por 4 semanas y bueno, con eso se evita también esta transmisión si es que esta primera toma se realiza antes de las 24 horas. Consultan, ¿hay datos de la mortalidad por enfermos con SIDA, doctor? Comparando en esta última década, si está aumentando, está estacionaria o disminuyendo. La letalidad por el VIH-Sida ha bajado drásticamente las últimas 3 gestiones. Les voy a recordar lo que dije a un inicio. Hace 5 años, antes del 2011, la mitad de los casos eran en etapa SIDA y la mitad en etapa VIH. La mitad de los casos en etapa SIDA moría ese mismo año, ¿ya? Hoy estamos en una relación 10 a 1. 10 casos en etapa VIH por 1 en etapa SIDA diagnosticados. Pese a tener la red de diagnóstico laboratorial más amplia del territorio nacional, todavía seguimos diagnosticando casos en estadio avanzado, en etapa SIDA. Estos, obviamente, con las infecciones oportunistas, un buen porcentaje, la mitad, van a llegar a fallecer ese mismo año. Pese a que hagamos lo que hagamos con todo lo que ha evolucionado también la ciencia médica. Es por eso que es importante el diagnóstico oportuno. En cuanto ha habido mayor oportunidad al diagnóstico, mayores casos se han diagnosticado asintomáticos, ha habido mayor acceso al tratamiento antirretroviral porque desde el 2014 el gobierno a través de fondos del TGN está comprando más del 90% de los antirretrovirales, es decir, nos está costando a todo el Estado nacional este tratamiento, ya no estamos dependiendo mucho de la cooperación externa a través del Fondo Mundial, ya hemos empezado a tener mayores diagnósticos oportunos, menos casos en etapa SIDA, con lo cual la letalidad, la mortalidad por el VIH año tras año ha disminuido. Sin embargo, lo que hemos tenido en anteriores años son alrededor de un 25 a 30% de todos los casos que hemos tenido, de todo el histórico del 84 a la fecha a nivel nacional, que ya han fallecido, que es alto. Sin embargo, si es que el paciente no toma tratamiento antirretroviral, la letalidad del VIH es del 100% a 7 a 11 años. Es decir, de lo que uno se ha enfermado en 7 a 11 años, seguro, 100% seguro, va a morir en la etapa SIDA si es que no tiene alguna infección o alguna otra patología o enfermedad concomitante que vaya a acelerar este proceso. ¿Cómo se intenta evitar el contagio y la infección en los drogadictos, doctor? En realidad, la fuente de transmisión en drogadictos, especialmente los drogadictos endovenosos, es el compartir jeringas. Felizmente, en Bolivia no tenemos mucho de este tipo de drogadicción. En Bolivia se caracteriza por ser un país en cuanto a la drogadicción de inhaladores, clefa, cocaína. No tenemos muchas drogas, felizmente, que los jóvenes o las personas que lamentablemente están en esto de la drogadicción lo hagan por vía endovenosa, es decir, compartiendo jeringas. Es por eso que nuestra tasa de hepatitis C, de hepatitis B,
que tienen un fuerte carácter, especialmente las de hepatitis C de transmisión por esta vía, no son tan altas en relación a otros países. La idea, obviamente, para la parte de prevención en cuanto a la transmisión sanguínea es evitar compartir objetos cortopunzantes con personas, obviamente, que estén infectadas, que vivan con el virus del VIH. ¿Cuáles son las políticas de prevención desarrolladas en esta gestión por el programa de VIH-C y en los colegios y las facultades? Estamos con todo lo que hace a la prevención en su conjunto, de primaria a cuaternaria. La fundamental, la primaria, que es evitar la aparición de nuevas infecciones. Ya a sabiendas y con la fotografía real de la epidemia que tenemos actualmente ya desde hace un par de años, que nos indica que la población está concentrada en jóvenes, adolescentes, gays, bisexuales en el municipio de Sucre y universitarios, lamentablemente las últimas dos gestiones, es que todas las acciones de prevención primaria se están focalizando fundamentalmente en estas poblaciones, también las de vigilancia, pero hablando de prevención, distintas campañas de información. Esta población ya lamentablemente no está en no está colgada del televisor como lo eran generaciones anteriores. Ya estamos hablando de jóvenes y adolescentes. Está colgada de las redes sociales, del internet, del celular básicamente. Es por eso que ya desde la gestión pasada se han establecido distintos mecanismos a través de cápsulas informativas, de redes sociales, de grupos informales por los cuales estamos llegando a esta población con mensajes de prevención. Ya no lo hacemos como lo hacíamos hace unos 5 años atrás, con full campaña en medios de comunicación, ¿ya? Y lo estamos realizando más focalizadas hacia las redes sociales, hacia el uso del celular, en donde esta población objetivo está colgada actualmente. No solamente para las ITS VIH, sino también para lo que son los embarazos no planificados, que lamentablemente también a nivel departamental han crecido. Y bastante en jóvenes y mucho más en adolescentes, lamentablemente. Ya, en cuanto a la prevención secundaria, que es evitar ya en una persona que ha sido diagnosticada, que vive con el virus del VIH o con cualquier otra patología transmisible, evitar que avance hacia un estadio más avanzado, en el caso del VIH, a la etapa SIDA, y evitar nuevas transmisiones con ello. Se está trabajando bastante y mucho con lo que es el monitoreo clínico, terapéutico, laboratorial a las personas que viven con el VIH para generar una mayor adherencia y obviamente se eviten nuevas transmisiones y una evolución de la patología de la etapa SIDA que nos cuesta bastante en cuanto a tratamiento y también económicamente al Estado. En la prevención terciaria, lamentablemente, todavía tenemos casos en etapa SIDA que muchos de ellos generan a discapacidad incluso. Bueno, felizmente tenemos ya desde hace varios años, a través de la ley de discapacidad, hoy el SPS, el seguro para estos pacientes, se toma más la parte de rehabilitación de estas discapacidades generadas por esta etapa, ¿ya? Muchos de los casos pueden llegar a tener una reconstitución clínica, inmunitaria, favorable, sin ningún tipo de discapacidad, pero los más lamentablemente generan ya alguna discapacidad consecuente a la etapa SIDA. Y en la prevención cuaternaria, que es evitar el daño de la institución, es decir, del servicio de salud al usuario, se está trabajando bastante en lo que es estigma, discriminación, con personal de salud, capacitaciones, actualizaciones al mismo, para que se tenga una mejor adherencia del usuario al servicio de salud. Porque muchas veces cuando el usuario es maltratado en un servicio de salud, no va a buscar otro servicio de salud, directamente no va a ninguno. Generaliza la atención médica, la atención en salud como mala, y lamentablemente cuando hablamos de patologías transmisibles, estas, ante una ausencia de atención médica, se siguen transmitiendo a la población susceptible, ¿no? Es por eso que estamos trabajando bastante también en ese daño que ya lamentablemente se puede hacer al paciente desde los servicios de salud en cuanto a prevención secundaria. 4 aspectos fundamentales en la prevención que se están trabajando con acciones específicas en todo el territorio nacional, departamental y también con planes municipales, porque hay municipios que tienen mayor prevalencia que el propio municipio de Sucre en cuanto a casos de VIH-Sida, por tener una carga poblacional obviamente mucho más reducida. Doctor, una orientación, dice un amable televidente, con relación, ¿dónde quedan las oficinas de este programa de VIH-Sida?
¿qué requisitos necesito para acudir a estas oficinas? ¿Ante quién debo presentarme exactamente? En realidad, a nivel departamental, tenemos más de 407 servicios de salud que entre primer, segundo y tercer nivel realizan la atención de las ITS. Tenemos más de 315, de estos 315 realizan y ofertan la prueba rápida del VIH de manera gratuita en todo lo que es el área periurbana, los 28 municipios, a excepción del municipio de Sucre, en todos los puestos, inclusive de salud, con uno solo auxiliar, se realiza de manera gratuita esta prueba, ¿ya? Obviamente con el consentimiento informado y con todo lo que implica la normativa vigente. En el municipio de Sucre, en todos los hospitales, en todos los centros de salud que cuentan con laboratorio se realiza la prueba, y en muchos también que estamos implementando que no tienen laboratorio, que sí tienen personal, están realizando también la prueba rápida. El programa también, ubicado en la calle Ayacucho 351, al lado de emergencias del Hospital Santa Bárbara, realiza también el diagnóstico por especialidad de lo que son las infecciones de transmisión sexual. Obviamente somos referencia, inclusive ya del departamento de Potosí, puesto que ya desde hace un par de meses estamos realizando lo que es el recuento de carga viral por biología molecular en el laboratorio de referencia del área de ITS, y bueno, ya es un poco más de especialidad lo que se maneja ya respecto de algunos casos que no se puedan manejar quizás en primer nivel. El único requisito es querer hacerse atender. Es difícil para un usuario ir a cualquier servicio médico a hacerse revisar la parte genital cuando uno está con algún problema de una infección de transmisión sexual. Es por eso que el personal de salud, todos los servicios de salud están capacitados para poder de manera adecuada, correcta, atender a estos pacientes sin prejuicios ni juicios de valor que jamás se deben de emitir hacia este tipo de patologías, ya porque eso genera estigma, discriminación y pérdida en los pacientes. En el caso de las pruebas laboratoriales, lamentablemente, por aspectos legales, en cuanto a la prueba rápida del VIH, el único requisito es ser mayor de 18 años. Por lo pronto, se está trabajando a nivel nacional en que bajemos un poco el rango de edad a 16 años. Antes de 18 años actualmente necesitaríamos la firma del consentimiento informado que se da y se hace firmar al paciente del padre o tutor para poder realizar cualquier prueba laboratorial referida a las ITS y más el VIH. ¿Ya? Antes de los 18 años necesitamos su firma del padre o tutor para que puedan realizarse, digamos, la atención laboratorial, principalmente el diagnóstico laboratorial. Después la atención médica se puede revisar nada más así sea necesaria, y generalmente es cuando se tiene algún tipo de molestias a nivel genital, ya sean por flujos, úlceras, dolores abdominales bajos en la mujer, obviamente sin etiología específica, descartando lo quirúrgico por supuesto. Ya pueden pensar incluso en alguna infección de transmisión sexual para poder ser atendida en los distintos servicios de salud, y bueno, especializado en el programa ITS VIH-Sida en la calle Ayacucho 351 al lado de emergencias del Santa Bárbara. Muy bien. ¿Es alto el riesgo de infección en los homosexuales, doctor? En realidad es mayor. Si hablamos del tipo de relación sexual, es mayor el riesgo por la relación sexual anal con recepción, es decir, con eyaculación. Y obviamente entre personas del mismo sexo, hombre con hombre, el tipo de relación sexual que tienen es oral y anal. Y al tener relaciones sexuales anales, el ano son dos músculos, en realidad uno externo y uno interno, que obviamente están en constante contracción y únicamente se relajan para la evacuación, es decir, para cuando uno defeca. Pero cuando tienes relaciones sexuales anales, existe una fuerza para que pueda relajarse este músculo, y en ese trajín se ocasionan soluciones de continuidad, pequeñas heriditas que van a determinar puertas de entrada para el virus o para cualquier infección de transmisión sexual. Es por eso que la prevalencia es mucho más alta en población gay bisexual en relación a la población en general. Estimamos una prevalencia por estudios de segunda generación que se han realizado en gestiones pasadas en el país, en Bolivia,
de un 10 a 11% en población gay y bisexual, y una prevalencia de cerca del 19-20% en población transexual. Son altas, es decir, de los trans, 2 de cada 10 eventualmente están viviendo con el virus del VIH, y de la población gay y bisexual, alrededor de una persona en cada 10 vive con el virus del VIH, justamente por este tipo de relación sexual que se maneja, y bueno, lamentablemente porque muchas veces no se tiene cuidado con un uso correcto y constante de lo que es el condón preservativo como medida de prevención primaria. Soy una estudiante de 17 años y requiero una atención urgente, pero en la forma más reservada posible. ¿Qué me sugiere, doctor, dentro de este programa del VIH? En realidad, bien que tomo este tema respecto de la reserva. La ley 3131 vigente todavía, la del ejercicio médico, y la ley 3729 establecen en artículos específicos el derecho a la reserva y confidencialidad del paciente. Nosotros como médicos, como personal de salud, estamos prohibidos de divulgar cualquier antecedente clínico, patológico, diagnóstico, tratamiento que eventualmente esté recibiendo el paciente. Si así lo hiciéramos, estamos con una posible sanción penal, ¿ya? Es decir, en los servicios de salud, por las leyes vigentes, se tienen y se manejan, por supuesto, con lo que es la confidencialidad y reserva, que tenga total certeza de que puede realizarse cualquier tipo de diagnóstico y tratamiento. Tiene 17 años la consultante, ¿no? Se va a poder hacer y realizar la atención médica sin ningún problema, pero si es que se quiere realizar actualmente la prueba rápida del VIH, lamentablemente, por leyes también necesitamos la firma en el consentimiento informado del padre o algún tutor legal. A propósito de este tema, también hay otra pregunta de otro estudiante que es menor de edad, no especifica su edad, menor de edad, pero no quiere preocupar a sus padres ni a sus familiares. ¿Cómo puedo hacer para directamente acudir al centro del VIH-Sida? Puede acudir. Existen también excepciones al consentimiento informado. Si es que ya tienen, como en el caso anterior, no especificó la emergencia, ¿no? Asumimos que puede ser alguna infección de transmisión sexual, en este caso lo propio. Si es que ya tienen alguna infección de transmisión sexual diagnosticada, ya sea por laboratorio o por manejo sindrómico, es decir, por las manifestaciones clínicas que pueda tener, no es necesario ya realizar el consentimiento informado y se puede obviar esto. Está también en la ley 3729 las excepciones al consentimiento informado cuando uno va a donar órganos, va a donar sangre, nunca te hacen firmar un consentimiento informado, es una excepción. Cuando tienen situaciones de riesgo o alguna otra infección de transmisión sexual diagnosticada, ya sea etiológica o de manejo sindrómico. Cuando, bueno, existen procesos legales y cuando se va a ejercer el trabajo sexual. En estas 5 determinantes, en estas 5 situaciones, no se necesita del consentimiento informado. Si el muchacho o la muchacha tiene ya algún problema de ITS, ya para no preocupar a sus padres y obviamente manejarlo dentro de una manera personal, pueden acudir a los servicios de salud y no va a ser necesario la firma de este consentimiento informado por padres o tutores. Directamente se realiza la atención a simple solicitud. ¿Cuál es el riesgo de transmisión por relaciones heterosexuales? Es mucho menor que por las relaciones, obviamente, de personas bisexuales o personas gays, o en relaciones hombre con hombre. Es mucho menor todavía las relaciones entre lesbianas, ¿ya? Sin embargo, existe una baja probabilidad de transmisión del VIH por relaciones sexuales heterosexuales. Estamos hablando de hombre a mujer. Y es más baja todavía de mujer a hombre que de hombre a mujer. Es decir, la mujer transmite menos el VIH que el hombre. El hombre, por supuesto, con la descarga de la eyaculación y con que ésta se mantenga en la cavidad vaginal, anal u oral, dependiendo de la relación sexual que ha tenido, tiene mayor posibilidad de transmisión que la mujer. Sin embargo, es como un juego al azar. Pongamos un ejemplo de un dado. Digamos que tenemos un dado de 50 caras. En una
de las caras dice VIH y en 49 no dice nada, ¿ya? Yo, adolescente, en mi primera relación sexual, no uso el preservativo, el condón, lanzo el dado, lamentablemente me sale la cara con VIH, ya me he transmitido el virus del VIH. La relación es baja, en ese caso era 1 en 49, estamos hablando de 2%, ¿ya? Pero se hace alta al evaluar las distintas situaciones de riesgo que puedan tener, es decir, la frecuencia de las relaciones sexuales no protegidas, el tipo de relación sexual que tengan, no es lo mismo una vaginal que una anal. Sí tienen algunas infecciones de transmisión sexual de por medio, principalmente las que generan heriditas, úlceras, que van a determinar una mayor probabilidad de transmisión. Es decir, por razón por la cual la persona, o el joven en este caso, adolescente, que ya ha empezado su vida sexual activa, tiene como una única posibilidad de prevención el uso correcto y constante del condón preservativo. Porque no sabemos si es que se va a transmitir en la relación sexual 1, en la 49, en la 30, no sabemos. Es una relación porcentual nada más la que está en el internet, la que se maneja en los distintos libros. Por ello, como mecanismo de prevención, se habla de un uso correcto y constante del condón preservativo. Correcto con todo lo que implica saber si el condón está en buen estado, su uso de manera correcta, su colocado de manera correcta y constante para utilizarlo durante todas las relaciones sexuales y durante todo el acto coital en cualquier tipo de relación, sea anal, oral o vaginal. Doctor, pensamos hacer una visita familiar al programa VIH-Sida. ¿Tienen psicólogas para la conversación respectiva y los protocolos? En realidad sí, justamente la ley 3729 obliga a que los servicios de salud y más obviamente los encargados en la temática tengamos la atención integral multidisciplinaria. Tenemos el servicio de psicología con psicólogas con muy amplia experiencia, años, más de 10 años en la temática, responsables de lo que sí es con más de 30 años ya en la temática, lo propio en servicio de laboratorio, en los otros servicios de atención médica, con personal institucionalizado, con obviamente ingreso a la institución a través de exámenes de competencia que garantizan la calidad de la atención en el servicio. Y bueno, eventualmente recibimos visitas de familias, padre, madre, hijos, para que les guiemos obviamente en relación a alguna posible ITS que esté cursando, o en la parte de prevención también, de colegios. Hemos recibido mucha cantidad de población adolescente en las últimas gestiones, que obviamente están interesados con esta temática. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos colegios y en muchas mesas familiares todavía no se habla de esta temática, ¿ya? Muchos padres de familia les dicen a los profesores: no les hablen del condón preservativo a mis hijos, les van a abrir su mente. Y son esos mismos padres los que ya desde sus 11, 12 años le han comprado un smartphone con todas las aplicaciones a sus hijos, en los cuales tienen abierto todo lo que es el internet, las redes sexuales. Les digo redes sexuales porque se utiliza mucho para el morbo a las redes sociales y lamentablemente el joven adolescente está recibiendo información mala. Y si no contrarrestamos esta información mala, que lamentablemente está abierta en el internet y las redes sociales, con información buena y adecuada, lamentablemente el joven adolescente va a cometer errores de relaciones sexuales sin protección y eventualmente van a determinar embarazos no planificados y lamentablemente infecciones de transmisión sexual. Es por eso que el VIH, las ITS, los embarazos no planificados han dejado de ser hace mucho tiempo un problema en salud y se han convertido en un problema social, que si no tiene respuestas sociales, las que implique toda la sociedad en su conjunto, instituciones y particularmente el núcleo familiar, a través de la información, no van a tener la respuesta que estamos deseando para un control epidemiológico efectivo para las siguientes gestiones. Perfecto, nos quedamos con muchas preguntas todavía, pero bueno, el factor tiempo es enemigo de este tipo de programas en medios de comunicación. Agradecemos su presencia, doctor Sandoval. Alguna otra oportunidad lo vamos a invitar para también tocar otros aspectos del trabajo mismo que realiza este programa de VIH-Sida.
Muchas gracias por su presencia en Televisión Universitaria. Muchas gracias por la invitación y a toda la población en realidad a informarse, a ayudar en esta campaña que estamos con la parte de prevención del VIH, principalmente en los núcleos familiares y a las personas que ya han tenido relaciones sexuales. Uno no está con su pareja, sino con todo el pasado sexual de la pareja. Puede acceder a más de 300 de servicios de salud para realizarse la prueba rápida del VIH y eventualmente diagnosticar el mismo y realizar un tratamiento oportuno que es efectivo. Perfecto. Amables televidentes, muchas gracias por su atención dispensada. Dentro de una semana tenemos una transmisión directa de un evento de carácter internacional que está patrocinando la Facultad de Medicina junto a la Universidad de San Francisco Javier y el Ministerio de Salud. Estaremos en la cobertura respectiva de este programa. Muchas gracias por la atención dispensada y tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso.